Hola de nuevo, comenzamos el vídeo 6. Entonces, como ya os expliqué en el vídeo anterior, aquí hemos repetido nuestro esquema hasta hacer un total de 3 veces el esquema, ¿sí? De acuerdo a que cada esquema son 16 vueltas, hemos debido de llegar hasta la vuelta 48, aquí. Esta debe ser la vuelta 48. Ahora, la vuelta 49 la vamos a hacer en color azul marino. Y vamos a hacerla un punto en cada punto. Es decir, aquí ya no vamos a hacer cambios de color ni nada. Aquí hemos acabado con este azul medio. A ver que lo veamos. Nuestra última vuelta acabó en azul medio y ahora vamos a trabajar con azul marino. Un punto en cada punto. Vamos a ajustar bien por aquí y vamos haciendo así toda la vuelta porque ya estamos acabando. Entonces, la última franja de nuestro bolso va a ser en azul marino, igual que la base. Así pues, vamos haciendo un punto en cada punto hasta dar toda la vuelta. Asegúrense que no se nos quedan los hilos enganchados por detrás. Aquí se me quedó el blanco un poquito visible, pues yo lo ajusto y listo. Así vamos a hacer toda la vuelta. La siguiente vuelta, que será la vuelta 50, vamos a empezar a trabajar ya los ojales. Entonces yo aquí he marcado el primer punto de la vuelta 50, que lo voy a hacer de nuevo. Aquí, primer punto de la vuelta 50, marcamos. Contando este punto, vamos a hacer 29. Este es 1. A continuación seguimos tejiendo hasta tener 29 puntos. Para no hacerlo muy largo, voy a hacerlos y seguimos. Una vez tenemos ya tejido los 29 puntos, vamos a hacer 3 puntos, pero sobre los hilos, nada más, sin coger la mochila. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora aquí en la base contamos 1, 2 y 3 puntos. Y en el que hace 4 retomamos. Y volvemos a tejer los 29 puntos que corresponden. Ya tengo de nuevo los 29 puntos. Vuelvo a tejer 3 puntos al aire sobre los hilos internos. 1, 2, 3. Ahora me voy aquí a la base de los puntos y cuento 1, 2, 3. En el que hace 4, retomo de nuevo. Y sigo tejiendo otra vez igual. Así vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta hasta hacer nuestros ojales. Esto es en mi caso porque tengo 320 puntos. Si tú tienes más o tienes menos, pues tendrás que adaptarlo. Una pequeña explicación para el tema de los ojales. Como esta mochila es en un tamaño relativamente grandecita, aunque está dentro de la medida de una mochila mediana, ¿vale? Pero aún así es un poquito grande. Entonces yo he hecho 10 ojales. Entonces, si tú tienes 320 puntos igual que yo,
los ojales serían 10 ojales con los puntos que ya he dicho, 29 puntos, 29, 28, más 3 puntos al aire que forman el ojal. Entonces, pero, a ver, nosotros vemos que estos ojales me coinciden. Por ejemplo, yo he puesto mi mochila de esta forma porque quiero que este sea el frente. Entonces tengo los dos del frente bien centraditos, que queden en medio. Y este ojal me coincide con el último que he hecho, que está al otro lado. Y este ojal de aquí me coincide con el otro que tengo al otro lado. Si tú tienes menos puntos porque has decidido hacer tu mochila más pequeña, quedarte en la vuelta, no recuerdo, la vuelta 15 creo que es, o en la vuelta, no en la vuelta 15, perdón, la vuelta 17 con 256 puntos, o en la 18 con 272 puntos, porque quieres hacer la mochila más pequeñita. Si no te quieres marear con las matemáticas y averiguar cada cuántos puntos tienes que hacer un ojal, pues una forma de hacerlo es esta. Esto ya lo tengo explicado en algún otro tutorial anterior. Tú doblas tu mochila a la mitad, dejando el cambio de vuelta atrás, y centras tu mochila, lo que tú quieres que sea al frente. Ubicas tus ojales centrales. Entonces vas midiendo según la distancia que tú quieres, porque claro, si haces la mochila más pequeña no necesitas 10 ojales. Puedes hacer 8. Siempre pares, ¿vale? Los ojales siempre tienen que ir número par. Entonces, tú lo que puedes hacer es ubicar los dos centrales que tienes y de esta forma vas midiendo qué distancia tengo en los dos centrales. Mido aquí y ubico el siguiente ojal. ¿Sí ves? Yo he doblado por el centro. Y entonces el otro ojal me correspondería aquí. De la misma forma, doblo aquí y ubico donde quiero que vaya mi siguiente ojal. ¿Puedes ver? Aquí doblado en este, pues me tiene que coincidir. Y así ir dividiendo todo el borde de mi mochila hasta obtener los 8 ojales en caso de que la mochila sea más pequeña, o 10 ojales si tu mochila es mayor que el tamaño que yo tengo. Yo tengo 320 puntos, tú puedes tener más puntos si has hecho más vueltas en la base, porque la quieres más grande, o menos vueltas en la base porque quieres tu mochila más pequeña. Entonces, una forma de ubicar tus ojales es esta. Es otra técnica. No tienes que andar con números, contando con las matemáticas, que si tengo tanto lo voy a dividir. Pues mira, esta es otra forma práctica, útil, fácil. No tienes que marearte con números. Si las matemáticas se te dan igual de bien que a mí, yo te recomiendo que lo hagas así. La matemática no es lo mío, yo soy más de letras. El tema está en que tus ojales deben coincidir, los del frente con los de atrás. Aquí tengo el otro. Si miramos este ojal, yo le he puesto las marquitas para que nos quede más fácil verlo, porque como es un color oscuro, pero si ven, aquí tengo el de atrás, tengo este y me coincide con el de atrás. Luego tengo uno en el extremo, otro en el otro extremo, y así quedan mis 10 ojales distribuidos en espacios iguales. Bien, una vez ya tenemos los ojales hechos, vamos a continuar tejiendo en azul marino. Seguimos tejiendo en azul marino, un punto en cada punto. Cuando lleguemos a la zona del ojal, pues como hemos hecho puntos en
en el ojal, para hacer el ojal hemos tejido, pues simplemente seguimos cogiendo la hebrita de atrás sobre los puntos del ojal, sin problema. Vamos a hacer toda la vuelta de un punto en cada punto. Bueno, os cuento lo que hice. A partir de la vuelta en el que hicimos el ojal, que está aquí, he hecho 1, 2 y 3 vueltas de un punto en cada punto en azul marino. Ahora ya vamos a hacer lo que es el borde de la mochila. Para eso ya no vamos a usar los hilos internos, con lo cual yo los hilos internos ya los voy a dejar a un ladito. Y vamos a trabajar con la sola hebra de azul marino. Esto ya lo podemos cortar. Que de momento lo voy a cortar dejando un poquito de hebra por si más tarde necesito corregir algo por aquí detrás, porque se haya quedado un poco encogido o simplemente porque se me haya quedado alguna hebra enganchada por fuera. Prefiero dejar ahí unas colitas. Y ahora ya con la sola hebra del azul marino vamos a hacer el borde. El borde lo vamos a hacer con unas conchitas. Cargamos la aguja y vamos a hacer 3 puntos altos. El punto alto es de esa forma. Cogiendo hebra tenemos 3 lazaditas, soltamos 2, soltamos 2. En ese mismo punto repetimos. Soltamos 2, soltamos 2. Vuelvo a cargar y en el mismo punto, son 3 puntos altos en cada conchita. A ver, aquí. Ahora en la base cuento 4 puntos, o sea 3 puntos. 1, 2, 3. En el que hace 4 voy a hacer un punto deslizado. ¿Qué es un punto deslizado? Pues que no voy a coger la hebra. O sea, no voy a coger aquí, sino que directamente lo saco. Y entonces la conchita queda aquí como tumbada. ¿Sí pueden ver? A continuación vamos a hacer la siguiente conchita. Cargo la aguja. Me voy al siguiente punto y repito de nuevo los 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Vuelvo a contar aquí abajo 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto hago un punto deslizado. Lo saco directamente. Ya tengo 2 conchitas ahí. Vuelvo y repito en el siguiente punto. Vuelvo a hacer mis 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el mismo punto. A ver que abramos aquí espacio. Estos ya van para afuera. Vuelvo a contar 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto deslizo. Y vuelvo a repetir. Así a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos altos juntos en el mismo punto. Y cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3 en el cuarto punto. Y así es como van quedando nuestras conchitas. A ver que lo pongamos de manera que se distingan bien las conchitas. Aquí están. Pues eso es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta.
ya para finalizar. Pues así es como quedó. Así es como está quedando porque no está acabada. Pero vean qué belleza, qué cosa tan bonita, qué bonita, qué bonita. El efecto tridimensional que nos dan esos rombos me parece una maravilla, una maravilla. Bien, pues una vez acabado esto, lo que vamos a hacer es esconder ya esta hebrita, ¿eh? Ya queda esto aquí bien fijado y escondemos la hebra, la perdemos entre los puntos, ¿sí? Y las otras hebras que hemos dejado ahí de haber cortado de los hilos internos, una vez yo ya he comprobado que no las necesito, pues lo que podemos hacer es tensamos un poquito, es decir, las sacamos de aquí un poquito, cortamos, reacomodamos y así quedan perdidas. Esa ya está quitada en medio. Ahora esta es la que toca perder, que lo que hacemos es perderla aquí entre los puntos. Vamos un poquito para allá y luego retrocedemos. Así. Y ahora pues retrocedemos. Dejamos un puntito, porque si volvemos por el mismo, no hemos hecho nada. Con la izquierda no sé. Pues aquí vamos retrocediendo. Y esto también ya se queda fijado. De esta manera ya está todo acabado. Esta parte. Y así podemos continuar con lo siguiente, que será el cordón. Así que esto ya así. Y vamos a hacer el cordón. Vamos a hacer un cordón bicolor. Es el color que es el color. Es el cordón que yo suelo hacer normalmente porque me parece que es bastante fácil y rápido. Entonces, yo he escogido estos dos colores, pero puedes escoger dentro de los 5 con los que trabajamos, puedes escoger los que más te gusten. Vamos a dejar un cabo largo porque ese es con el que luego vamos a sujetar el borlón. Borlón o pompón. Aquí se le llama borlón, en otros sitios se le llama pompón. Tiene diferentes nombres. Bueno, yo he empezado esto así, pero también se puede comenzar como si fuera para comenzar un anillo mágico. Y de esta forma hacer aquí un deslizado. De esta forma. Bien. Ahora, vamos a coger un hilo a un lado y el otro al otro. Entonces, lo que hacemos con esto es que enganchamos un color, pero trabajamos con el otro. Enganchamos aquí y cerramos con el otro. Engancho con este y cierro con el otro. Entonces, siempre vamos a ir enganchando con azul y cerrando el punto con el blanco. Disculpen, tengo la garganta de la alergia. Estamos todavía un poquito afectados con las alergias aquí. Si bien es fácil, es rápido y da muy buen resultado. Y el grosor, pues también me gusta. Entonces siempre suelo hacer este cordón por ese mismo motivo, porque me parece que es bonito, fácil y rápido.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es un cordón lo suficientemente largo para que borde todo nuestro contorno de la mochila. Yo aquí sigo y ahora nos vemos. Una vez tenemos ya el largo que necesitamos, cogemos las 2 hebras y cerramos. Aquí también vamos a dejar una hebrita larga con el mismo propósito para ahora luego después poder sujetar el borlón. Así. Bien, pues ya tenemos el cordón hecho. Ahora hay que introducirlo por los ojales. Ubicamos nuestros 2 ojales centrales y empezamos a introducir uno de los extremos por un ojal. Ahora lo traemos al frente por el siguiente ojal y así hasta dar toda la vuelta. De esta forma. Pues ya he colocado el cordón a todo alrededor de la mochila. Lo siguiente para hacer serán los borlones. Borlón, pompón. En cada lugar tiene un nombre distinto. Pero es lo mismo. Entonces, me está gustando mucho. Me está gustando mucho el resultado que nos ha dado este patrón, este esquema. Me parece fantástico el efecto que tiene, tridimensional. ¿A ti también te está gustando? Pues si te gusta, ya sabes, dale a me gusta, dale al dedito hacia arriba. Y si no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete, es gratis. Y si le das a la campanita, pues te llegarán las notificaciones de cada uno de los vídeos que vamos subiendo y así no te pierdes ninguno de los pasos para hacer esta linda mochila. Pues bien, lo vamos a dejar aquí porque el borlón toma un ratito y lo haremos en el 7. Madre mía, ya son 6 vídeos los que llevamos y vamos hacia el 7. Pues nada, nos vemos en el 7, ¿vale? Cuídense mucho y gracias por estar ahí, gracias por seguir el canal, gracias por los comentarios tan cariñosos que me dejan. Muchísimas gracias. Sin cada uno de ustedes, cada una de ustedes, el canal no tendría sentido. Yo seguiría tejiendo, por supuesto, pero el canal no tendría mucho sentido si no fuera porque todos y todas están siguiendo este canal, que por cierto hemos llegado a los 25,000 suscriptores. ¡Yuhu! Para mí es una alegría. Un gusto, nunca me lo hubiera imaginado. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Muchas gracias, de verdad que sí. Los quiero un montón, cuídense mucho y nos vemos en el 7. Hasta luego.